Hola muchachos. Continuando con el programa de Historia de México 1, nos habíamos quedado en la anterior clase, en el anterior video, pues ya con el cierre de lo que fue la conquista de México Tenochtitlan, México Tenochtitlán, como le quieran llamar ustedes. Bueno, y cuando terminó la conquista, pues inicia una nueva, pues ahora sí que una nueva etapa en la historia de nuestro país, conocida como la etapa o la historia colonial o el colonialismo. Seguramente han escuchado este término, que fue cuando pues ya nos convertimos en una colonia de España, ¿no? Que no fueron pocos años, fueron 300 años de colonialismo español, 3 siglos de dominio español en estas tierras, desde 1521, que fue cuando se consumó la conquista española con la muerte de Cuauhtémoc, que ya vimos, hasta 1821, que fue cuando se consumó nuestra independencia, que ya lo veremos en su momento. Entonces, si sacan son efectivamente 300 años exactos, 1521 a 1821, 3 siglos exactos, ¿no? Porque normalmente nosotros conocemos 1810, la independencia, ¿no? Y decimos, esa es la fecha símbolo, sí, pero recuerden que el 16 de septiembre de 1810 fue el inicio de nuestra guerra por la independencia. Fueron 11 años que duró nuestra guerra para lograr la independencia de España. Entonces fue hasta 1821 que realmente se consumó, se logró el triunfo. Entonces por eso se maneja de 1521 hasta 1821, ¿ok? Y se habla por eso de 3 siglos, son 3 siglos exactos, 300 años, ¿ok? Bueno, ¿qué pasó en esos 300 años de dominio español? ¿No? Y bueno, vamos a dividir la historia de la Nueva España, ¿no? La historia del colonialismo español ahora sí que en cuatro estructuras, ¿ok? Es decir, ¿cómo le hicieron pues los españoles para organizar toda esta tierra, ¿no? Organizarlo como políticamente, por eso vamos a ver la estructura política que establecieron los españoles aquí, ¿no? Cómo se organizaron económicamente, cuál fue su estructura económica, ¿no? La estructura social, ¿no? Cómo se organizó la sociedad novohispana, de Nueva España, y la estructura religiosa, cómo organizaron los españoles pues la religión aquí en estas tierras, ¿no? Ya llamadas virreinato de la Nueva España. ¿Okay? Entonces son 4 estructuras en que las vamos a dividir y vamos a ver lo más importante de esas 4 estructuras. ¿Okay? No me interesa que salgan historiadores de aquí, pero sí que tengan una idea de cómo fue, en este caso, la Nueva España, ¿no? Cómo se vivió, cómo se organizó todo esto. ¿Ok? Bueno, entonces en este video les voy a hablar sobre la estructura política y la estructura económica. Les voy a meter 2 porque no tenemos mucho tiempo. No quiero andar a las carreras ni que ustedes anden a las carreras después, ¿ok? Entonces les voy a meter 2 estructuras en este video y quedarían pendientes 2 estructuras más para el siguiente video, que sería la estructura social y la estructura religiosa de la Nueva España, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior, iniciamos con la estructura política de la Nueva España, ¿no? Cómo se organizaron políticamente. Habíamos dicho que, les comenté, ¿no? ¿Cuál fue el desenlace de Hernán Cortés? ¿Cómo terminó Hernán Cortés? Bueno, antes de que fuera enjuiciado y encontrado culpable y que muriera ya olvidado en una cárcel española, Hernán Cortés sí llegó a tener, ahora sí que una segunda oportunidad por parte de la corona española, por parte
del rey español, que ya iba a ser en esa época Carlos I. Porque el rey español, después de ver que pues Hernán Cortés había llevado a cabo toda la conquista, ¿no? Y que, bueno, que fue pues un gran logro, ¿no? Un gran mérito, a pesar de que desobedeció las órdenes de su jefe inmediato, y por lo tanto pues también desobedeció al rey, ¿no? Pues a la alta jerarquía, pues, ¿no? Del reino español. Y los reyes españoles le dijeron, ok, te vamos, ¿no? A dar una segunda oportunidad, y lo nombran capitán general de la Nueva España. Hernán Cortés, él no fue virrey, a él todavía no había eso de los virreyes, eso fue despuesito de lo que le pasó precisamente a Hernán Cortés. A Cortés lo nombran capitán general de la Nueva España, ¿no? Obviamente iba a ser un cargo importante, ¿no? Con mucho poder, porque pues a él le iba a tocar empezar a organizar lo que él había conquistado, ¿no? A él se le daba el gran mérito de la conquista finalmente, ¿no? Y bueno, Hernán Cortés lo que volvió a las andadas, ¿no? Desgraciadamente para él, de quererse apropiar de tierras que no le pertenecían, o sea, que no le había autorizado el rey de España que fueran de él, ¿no? Que se iba a querer apropiar de minas, ¿no? Sobre todo de minas de oro, que tampoco le habían autorizado. Es decir, nuevamente le volvió a ganar la ambición, ¿no? Y aquí es donde pues ya no se le iba a perdonar el rey de España, y fue donde pues ya lo mandan llamar, ¿no? Y lo llevan como prisionero allá al reino español pues a defenderse, porque pues iba a tener que enfrentar el juicio, y bueno, y ya comentamos, ¿no? Que lo encontraron culpable y ya. Ok. Después de que le pasa esto a Hernán Cortés, es cuando el rey de España piensa en un nuevo puesto político que lo representara a él como máxima autoridad en la colonia, ¿no? En este caso, en el virreinato de la Nueva España. Y pues obviamente el rey de España iba a pensar en mandar pues a alguien de su confianza, ¿no? Alguien que lo representara plenamente a él, ¿no? Y le da el título de virrey, lo nombra virrey con V, con V, no con V grande. Virrey de la Nueva España. Entonces, el primer virrey que tuvo la Nueva España fue un personaje llamado Antonio de Mendoza, que era un español peninsular, o sea, ¿no? Español nacido allá en la península ibérica, ¿no? Y bueno, este virrey iba a ser la máxima autoridad acá en la Nueva España. ¿Por qué? Porque iba a estar representando al rey español. Fueron 62 virreyes que hubo en lo largo de los 300 años que existió la Nueva España. ¿Okay? Fueron 62 virreyes. El primer virrey fue Antonio de Mendoza, y el rey español iba a nombrar como segunda autoridad importante en la estructura política pues de la Nueva España a la Real Audiencia. Le iba a dar el título o el nombre pues de Real Audiencia de la Ciudad de México. Entonces la Real Audiencia se iba a convertir en la segunda autoridad política más importante de la Nueva España. Está primero el virrey y luego la Real Audiencia,
¿De qué se iba a encargar esta famosa Real Audiencia de la ciudad? Para empezar, iban a ser 6 miembros que iban a conformar la Real Audiencia, ¿ok? Y iban a ser 5 miembros españoles peninsulares, o sea, gente que iba a mandar el rey también acá de su confianza, y el sexto iba a ser el propio virrey. El virrey iba a ser el presidente de esa llamada Real Audiencia de la Ciudad de México. Y se supone que esta Real Audiencia se iba a encargar de impartir justicia, de impartir la justicia en el virreinato de la Nueva España, ¿no? Como el máximo tribunal de justicia. Se iban a cometer muchas injusticias, obviamente muchos atropellos, ¿no? Les iban a quitar muchas tierras a muchas personas injustamente. Se iba a nombrar o a dar el dictamen de culpable a los más desprotegidos, etcétera, ¿no? Realmente iba a ser esta Real Audiencia muy injusta, ¿no? A la hora de impartir precisamente justicia. Y también iba a funcionar, se supone que iban a ser consejeros del virrey. O sea, cuando el virrey tuviera ahí algún problema, alguna problemática que no supiera cómo resolver, se supone que los miembros de la Real Audiencia le iban a dar ideas, le iban a dar luces, ¿no? Para resolver cualquier conflicto, cualquier problemática. Pero también los miembros de la Real Audiencia, se supone que la facultad que les dio también el rey de España era que fueran una especie de vigilantes, del trabajo del virrey, ¿ok? Es decir, que el virrey, ¿por qué hizo esto el rey de España? Porque lo que no quería es que los virreyes cayeran en lo mismo que había caído Hernán Cortés, pues, ¿no? En apropiarse de riquezas que no les pertenecían. Estos miembros de la Real Audiencia iban a ser como inspectores, pues, y también iban a inspeccionar el trabajo del virrey, que no cayera en corrupción, ¿no? En apropiarse cosas que no le pertenecían. Sin embargo, no funcionó, porque realmente, por supuesto que cayeron en corrupción, ¿no? Por eso se dice que la tercera gran herencia de los españoles, a manera de broma, pues, ¿no? Fue la corrupción. La primera gran herencia, pues obviamente fue el idioma, ¿no? El castellano, el español. La segunda gran herencia, la religión católica. Y se dice la tercera gran herencia, la corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque el virrey, pues obviamente corrompía a los miembros de la Real Audiencia, porque les decían, oigan, ustedes no digan nada, no le informen nada al rey de España, y miren, esta mina nos las podemos apropiar entre todos, y pues todos vamos a salir beneficiados, ¿no? O estas tierras, etcétera. Entonces sí, se cayó en mucha corrupción, ¿no? Entonces, pues como ningún rey de España se dignó venir a sus colonias, ¿no? Personalmente, a inspeccionar sus propios ojos qué estaba pasando, pues pues se prestaba a estas corrupciones, ¿no? Ningún rey de España se rebajó, porque para ellos era rebajarse, venir a ver sus colonias, ¿no? Sus dominios. Ellos estaban allá en la metrópoli, como decían, ¿no? En el reino, pues. Entonces, la Real Audiencia, pues, iba a funcionar para el virrey, pero para el rey de España, pues no mucho, ¿no? Y por otro lado, una tercera autoridad iban a ser los oidores.
oidores, se les iba a llamar, de oír. ¿Y quiénes creen que iban a ser los oidores? Los oidores iban a ser los propios miembros de la Real Audiencia. Pero por sí solo representaban por sí solos representaban un poder. O sea, individualmente también tenían un poder. ¿Qué poder era ese? Pues se supone que ellos tenían que oír los problemas que había en la sociedad novohispana, qué problemáticas tenían, para llevarlos, ya que se reunían todos los miembros de la Real Audiencia, plantear ahí la problemática y encontrarles solución. Eran como una especie de congreso, pues, ¿no? Pero muy chiquito, ¿no? Que se supone que eso es lo que deben de hacer nuestros legisladores, nuestros diputados y senadores, escuchar cuáles son las problemáticas que hay en el pueblo, para luego ya en el Congreso, pues, encontrarle la mejor solución, ¿no? Bueno, esto no crean que es nuevo, venía desde acá también de la Nueva España. Estos oidores tenían esa función encomendada por el rey de España, ¿no? Para pues que no hubiera tantos problemas sociales acá en la colonia. Sin embargo, estos oidores, pues ahora sí que se hacían de oídos sordos. O sea, para ellos no había ningún problema, ninguna injusticia, todo estaba bien. Entonces, cuando se reunían, ¿no? Como Real Audiencia, pues resultaba ser que no llevaban mayor problemática. Y pues nada más se reunían pues a cenar, a comer, ¿no? A disfrutar de sus privilegios, ¿no? Esa era la situación, ¿okay? Entonces estaba el virrey, la Real Audiencia, los oidores, ¿no? Individualmente iban a tener el tercer poder político, ¿no? En la Nueva España. Y en cuarto lugar iban a estar unos personajes conocidos como los visitadores de visita. Y estos personajes, ¿quiénes iban a ser? Pues nuevamente el rey de España, como se darán cuenta, pues no era fácil tener controlados sus dominios sin que él pues viniera, ¿no? a gobernar personalmente esos dominios. No era nada sencillo. Y obviamente pues los reyes de España no iban a querer ser pues robados, ¿no? Por sus subalternos, por sus autoridades nombradas por él, ¿no? Él siempre, los reyes de España pues siempre iban a estar con esa inquietud, ¿no? De que qué estará pasando allá, ¿no? En la Nueva España, allá en mis colonias. Realmente estarán cumpliendo con lo que yo les ordené, o me estarán robando, ¿no? O estarán haciendo mal uso, pues, de mi nombre, de mi representación. Entonces, pues había muchas incertidumbres. Siempre había información que llegaban, chismes que llegaban allá a España, ¿no? De que aquí había un desastre, que había mucha corrupción. Y pues entonces el rey de España tuvo que nombrar, aparte de tener a un virrey, de tener a la Real Audiencia, de tener a los oidores, ¿no? Con una encomienda particular, ¿no? Con una orden específica de escuchar al pueblo para resolver las problemáticas, pero pues que no se estaba dando, y eso les digo, le llegaba como chisme allá al rey de España, de gente, de españoles que iban y venían, ¿no? Sobre todo comerciantes que iban y venían de España a la Nueva España. Entonces, pues el rey de España tuvo que nombrar o a crear, mejor dicho, una nueva autoridad, ¿no? Que iban a ser conocidos como los visitadores.
iba a ser también otra persona, otro peninsular de la confianza del rey para venir a visitar la Nueva España e inspeccionar, como una especie de inspector real, o sea, porque pertenecía a la realeza española, eh, inspeccionar el trabajo específicamente del virrey, ¿no? Entonces, estos visitadores llegaban, obviamente el virrey los recibía muy bien, los atendía lo mejor posible, ¿no? Querían quedar bien con estos visitadores que obviamente traían pues su nombramiento, ¿no? Su papel que entregaban al virrey donde decía que pues el cargo que tenían y a lo que venían y que estaban por encima del virrey. Es decir, que el virrey no se podía negar a nada que le solicitara el visitador, de cualquier documento que le solicitara o ir a ver las propiedades, etcétera, lo que solicitaran para su trabajo, ¿no? El virrey tenía que responder de buena manera. Y pues, como se imaginarán, y si no se lo imaginan, se los digo, pues los visitadores también cayeron en corrupción, también fueron corrompidos por el virrey y los miembros de la Real Audiencia que apoyaban al virrey. Es decir, los visitadores también iban a traicionar la confianza del rey de España. Y pues se iban a hacer de minas, de propiedades, de haciendas acá, que el virrey les iba a dar con tal de que pues estos visitadores hicieran un informe positivo, ¿no? Sobre el trabajo del virrey, ¿no? Y pues obviamente pues el rey de España quedaba conforme con esos informes, decía, ok, mi visitador, que es de mi confianza, me dice que todo se está cumpliendo, todas las leyes que estoy mandando allá, ¿no? Que junto con el Consejo de Indias, un consejo que también formó el rey y que estaba allá, y se llamaba Consejo de Indias porque se encargaba de hacer puras leyes para la India occidental, que así también se le iba a conocer pues a América, ¿no? A la América española por la confusión ahí de Colón, ¿no? Entonces iba a ser la India oriental, iba a ser la India original, pues, y la India occidental se iba a empezar a llamar a América, ¿no? A la América española. Entonces, estos visitadores iban a decir, no, todo está bien, las leyes se están cumpliendo, las leyes que usted está mandando, rey, están al pie de la letra. Y pues eran mentiras. Hubo un visitador muy importante, conocido, su nombre era José de Galvez, que fue el único visitador que le fue leal al rey de España, ¿no? José de Galvez sí decía las cosas tal cual estaban aquí en la Nueva España, ¿no? Y decía, pues todas las injusticias que cometían el virrey y la Real Audiencia, todas las riquezas de las que se apoderaban sin tener el permiso de la corona española, del rey, pues. Y pues muchos virreyes fueron quitados de sus puestos por los informes de José de Galvez. Entonces, obviamente, pues los virreyes le temían a este visitador, José, porque este no se dejaba corromper por nada. Le ofrecieran lo que le ofrecieran minas de oro, no se dejó corromper. Pero desgraciadamente para el rey de España y para el mismo José de Galvez empezó a perder la razón. La verdad es que se volvió loco José de Galvez con tanto trabajo, ¿no? Que era un trabajo de 24 horas, ¿no? Y con tanta presión por parte pues, del virrey, de los miembros de la Real Audiencia, y pues, José de Galvez era muy detallista, en su trabajo era perfeccionista, pues, ¿no? Hacía unos informes kilométricos, ¿no? Entonces poco a poco empezó a perder la razón, a decir incoherencias, en sus informes ya
pues se veía, estaban de manifiesto esas incoherencias y pues el rey de España lo manda a llamar y pues ya en esa entrevista que tiene con José Gálvez pues se da cuenta que ya no estaba en sus plenas facultades mentales, ¿no? Y pues lo tuvo que destituir de visitador, ¿no? Pero sí fue pues muy importante para el rey, ¿no? De España este visitador. Todo lo demás, la verdad es que fueron bastante corruptos, ¿ok? Bueno, pero eran una autoridad importante, ¿no? Un puesto político importante en la Nueva España. Entonces estaba el virrey, la Real Audiencia, los oidores, los visitadores, y ya más abajo venían pues los gobernadores de las intendencias. En esa época pues no eran estados, ¿no? Se les llamaba intendencias, y cada intendencia pues iba a tener su gobernador. Luego iban a estar otro puesto político, pero ya de menor envergadura, de menor importancia, pues iban a estar los alcaldes, ¿no? Que lo que actualmente les llamamos presidentes municipales. Todavía mucha gente les sigue llamando alcaldes, viene de estos tiempos pues de la Nueva España, ¿no? Estos tiempos de la colonia, ¿no? Y los alcaldes mayores, alcaldes menores, según el tamaño de su pues del territorio que les tocaba dirigir, ¿no? Y así, esa fue la estructura política de la Nueva España, ¿ok? Las más altas autoridades, virrey, Real Audiencia, oidores, visitadores, hasta los de menos importancia, ¿no? Gobernadores, alcaldes. Bueno, eso sería. Ahora, pasaríamos a la estructura económica de la Nueva España. Voy a tratar de no alargarme tanto, ¿ok? La estructura económica de la Nueva España consistió en, bueno, primero se establecieron las llamadas encomiendas. ¿Qué era eso de encomiendas? Que eso quien primero las estableció fue el propio Hernán Cortés, ¿eh? Hernán Cortés era la repartición de tierra a sus soldados más sobresalientes que le habían ayudado de forma importante en la conquista. Pues Hernán Cortés, obviamente con anuencia, ahí sí, con anuencia del rey de España, repartió tierra a estos soldados, pero no solamente tierra, sino ahora sí que con su dotación de indígenas para que le trabajaran esa tierra. Y la única obligación del encomendero, así se le iba a llamar al soldado dueño de la tierra, de soldado iba a pasar a encomendero, su única obligación iba a ser evangelizar a sus indígenas, ¿no? Civilizarlos, pues, entre comillas, ¿no? Enseñarles el evangelio católico. Esa iba a ser su obligación, ¿no? Y así fue como organizaron el trabajo de la tierra, primeramente los españoles, con estas llamadas encomiendas, ¿ok? Así se iba a trabajar la tierra, ¿ok? Tierras que iban a pertenecer a un ex soldado español, ahora encomendero, con muchos indígenas que iban a ser sus campesinos, pues, ¿no? Sus trabajadores de la tierra, y que él los iba a tener que educar católicamente, enseñarles el catolicismo, ¿okay? Entonces así iban a resolver la cuestión de la agricultura, ¿okay? Ya después esas encomiendas se convertirían ya a lo largo de la Nueva España en haciendas, iban a ser grandes haciendas, ¿no? en la Nueva España, ¿okay? Y quedaron ya después, ya que nos independizamos, pues las llamadas haciendas, ¿no? Esta forma de trabajar la tierra, ¿okay? Pero empezó como encomienda, así se le llamaba, encomienda, y ya luego las hacía, ¿okay? Bueno, entonces, así explotaron la tierra, ¿okay? Otra cosa que era muy importante para el reino español era la explotación de la minería, ¿no? Era lo más importante, lo que más le iba a interesar, sobre todo las minas de oro,
¿no? Sacar el oro de aquí, saquear, ¿no? El oro de estas tierras para llevarlo a España y pues obviamente convertir al reino español en el más rico, ¿no? Entonces, ¿cómo le hicieron, cómo le hicieron los españoles para explotar la minería? Pues trajeron esclavos negros de África, ¿no? Porque obviamente los españoles no se iban a poner a hacer ese trabajo, que era el trabajo más pesado. En esa época era puro pico y pala, excavar, ¿no? Debajo de la tierra para sacar a, el oro o la plata, ¿no? En un principio utilizaron a los indígenas, porque ustedes dirán, bueno, pero ahí tenían a los indígenas, pero resultó ser que los indígenas no resultaron buenos para la minería, porque era un trabajo que no conocían, un trabajo muy pesado. Además a ellos les daba pavor meterse debajo de la tierra, porque para ellos ahí pues, estaban los dioses malos, ¿no? Recuerden que eran politeístas, tenían muchos dioses y pues meterse debajo de la tierra no. Muchos decidían mejor suicidarse, ¿no? Que de eso poco se habla, ¿eh? Hubo mucho suicidio indígena. Por eso también bajó mucho la población indígena. Preferían cortarse las venas antes que seguir con ese sometimiento, ¿no? Español. Ya les estaban quitando pues muchas costumbres, les estaban cambiando totalmente su mundo, ¿no? Entonces, como empezó a haber mucha baja de población indígena, dijeron los españoles, la autoridad del rey de España, dice, pues no me conviene porque finalmente estoy perdiendo súbditos, ¿no? Estoy perdiendo mano de obra, a lo mejor para la minería no sirven, pero para trabajar la tierra, que eso sí, ya lo conocían, sí me sirven, ¿no? Para las encomiendas, pues, para trabajar la tierra, o para la servidumbre en las casas de los españoles, ¿no? Etcétera. Entonces decidió no utilizar a los indígenas como esclavos en las minas, pero pues como ellos tampoco, los españoles tampoco estaban dispuestos a hacer ese trabajo, es donde deciden pues comprar, ¿no? Negros de africanos que no tomen como despectivo esto de negros, es el nombre de la raza, ¿ok? Entonces es correcto, no es nada despectivo, ¿okay? Y que obviamente los españoles compraban como mercancía, ¿no? Estos, sobre todo los portugueses, que eran los que tenían muchas colonias ahí en África, ya posteriormente pues los franceses, los ingleses, los holandeses, y pues los españoles sí tenían algunas colonias también ahí en África, pero como iban a necesitar muchos esclavos para el trabajo de la minería, pues también aparte de sus esclavos, que sacaban de sus propias colonias que tenían en África, pues tenían que comprarle a los demás reinos, al reino portugués, al reino holandés, esclavos, que eran vendidos, les repito, como mercancía, como si vendieran trigo, ¿no? Cualquier otra mercancía. Así era. ¿Okay? Entonces, por eso hubo mucha población negra acá en México, bueno, porque fueron traídos pues a la Nueva España para hacer ese trabajo, ¿no? El más pesado, que era el de la minería. ¿Okay? Entonces, así fue como los españoles explotaron la minería, ¿okay? Con la esclavitud. ¿Okay? Entonces, esa fue otra. Entonces ya tenemos la agricultura con las encomiendas, la minería con la esclavitud de negros africanos, y faltaría una tercera institución económica importante para los españoles, que era el comercio. ¿Cómo hacerle para comercializar pues todo lo que se sacaba de aquí de la Nueva España? Sobre todo, repito, el oro, la plata, ¿no? Pero también todo los productos agrícolas, ¿no? El maíz, frijol, papa, todo lo que se iba a empezar a cultivar acá, cómo llevarlo a España, cómo llevarlo a Europa. Pues había una institución que se llamaba la Casa de Contratación de Sevilla.
ese nombrecito le pusieron, ¿no? Los reyes españoles. Casa de Contratación de Sevilla, que era la institución que se encargaba precisamente de controlar el comercio entre la colonia y la metrópoli, entre la Nueva España y España. Esta Casa de Contratación de Sevilla iba a ser pues una institución administrativa que se iba a encargar de llevar un control exhaustivo de todo lo que salía, toda la mercancía, las cantidades y qué tipo de mercancía salía de la Nueva España a España. Para cuando llegara allá, pues hacer el conteo de que nada falte. O sea, les repito, para los reyes de España siempre iba a ser algo muy fuerte en su cabeza eso de que les estuvieran robando riqueza. Ahora sí como el avaro, pues, ¿no? El codo, pues, que siempre piensa que le están robando, pues así era con los reyes españoles. Entonces por eso se formó esta institución, esta Casa de Contratación de Sevilla, para controlar el comercio. Todo lo que salía de la Nueva España a España, que llegara bien, ¿no? Y todo lo que mandaban de España a la Nueva España, también bien controladito, que todo llegara bien completo, que no hubiera fugas, ¿no? de mercancías. Por más que intentaron hacerlo, siempre había fugas, ¿eh? Siempre había fugas. Ya fuera por los piratas, ¿no? Ingleses, holandeses, que asaltaban barcos españoles y pues ahí obviamente eran pérdidas para el rey español, pues se perdía pues mucha mercancía, ¿no? Hasta pues esclavos, etcétera, ¿no? Siempre hubo fugas, pero la Casa de Contratación de Sevilla era importante porque pues evitaba todavía que hubiera más descontrol, pues, porque ellos llevaban la contabilidad, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, esas fueron las tres actividades más económicas, las tres actividades más importantes económicamente hablando para los españoles, aquí en la colonia, ¿ok? La tierra, ¿no? Que lo resolvieron con las famosas encomiendas, fue repartirle tierras a los soldados que habían participado en la conquista, con su dotación de indígenas, ¿no? Que le trabajaran esa tierra y que este encomendero los educara. La minería, que lo resolvieron pues trayendo esclavos, ¿no? Esclavos negros. Y el comercio, ¿okay? Controlar el comercio. Entonces, esas son las tres, la estructura económica de la Nueva España, ¿okay? Lo que estructuraron aquí, la agricultura, minería y comercio. ¿Okay? Bueno, aquí le vamos a dejar, espero que haya quedado más o menos claro y seguimos en contacto. Gracias.